Hola, buen día. Mi nombre es Ignacio Aguilar. Voy a explicar el trabajo número 4, que es la creación de un chat. La aplicación que yo voy a realizar para chat es sobre atención a un cliente bancario. En el primer punto, defino cuáles son las preguntas y respuestas para el chat bot bancarios. Estas son las 20 preguntas y respuestas que seleccioné o elegí para realizar el chat. Aquí tengo una prueba de cómo funciona el chat. En el punto 2 es crear el chatbot utilizando TF-DF y la similitud del coseno. Lo primero que realizo es la importación de las librerías necesarias, descargo los stopwords en español. Luego realizo la lista de preguntas, o sea, cargo la lista de preguntas, creo un vectorizador de TF-DF. Esto lo que hago es crear un vectorizador de TF-DF ignorando los stopwords. Luego creo el transform, que es lo que hago es entrenar el modelo con las preguntas, o sea, es aprender las palabras del texto y convertir cada pregunta en un vector numérico usando el método TIFDF. Luego lo que hago es realizar una función para procesar cada pregunta realizada por el usuario. La función es responder, sirve para buscar la respuesta más parecida a una pregunta del usuario dentro de un conjunto de preguntas y respuestas ya conocidas usando TIF-DF y la similitud del coseno. Lo primero que realizo es la vectorización, o sea, transforma las preguntas del usuario a un vector TIF-DF. Luego calculo la similitud del coseno, o sea, comparo la pregunta del usuario con todas las preguntas del dataset y obtengo un valor entre 0 y 1 que mide cuán parecidas son. En este punto busco el índice de la pregunta más similar y la guardo. Luego defino un umbral de que si ese valor de similitud es menor a 0,2, el chatbot responde: lo siento, no entendí tu consulta, si la puedes reformular. Y por último, si la similitud la encuentra, devuelve la respuesta asociada a la pregunta más parecida del dataset. Aquí tengo un ejemplo de cómo funciona. Lo primero que hago es ingresar la pregunta, en mi caso es cómo puedo invertir mi dinero, y el chatbot responde: ofrecemos plazos fijos, fondos comunes y bonos. Y con salir salgo del chat. En el punto 3 es realizar lo mismo, pero utilizando embeddings. En este caso yo elegí el embeddings preentrenado al Minins LMS L6B2 de Sentence Transforms. Es ideal para chatbots ligeros. Este es ligero y es rápido, útil para chatbot en tiempo real. Está entrenado en tareas de similitud semántica y recuperación de información. Funciona muy bien en español, aunque se recomienda normalizar el texto. Lo que hago es cargo el modelo del embedding, cargo las preguntas, o sea, extraigo todas las preguntas del dataset y la guardo en una lista de preguntas. En este punto convierto cada texto de la lista de preguntas en una representación numérica usando un modelo de lenguaje y guardo todos esos vectores en la variable embeddings pregunta. Luego lo que hago es crear una función para responder las preguntas, como hice en el primer ejercicio. Aquí lo que hago es convierto las preguntas del usuario en un vector numérico usando el modelo del lenguaje, muy similar a lo que realicé con las preguntas. Calculo la similitud de las preguntas del usuario y las respuestas. Obtengo el índice por la similitud del coseno y encuentro cuál pregunta del dataset, en este caso, encuentra cuál pregunta del dataset es la más parecida a la del usuario. Y también tengo un umbral para que muestre. Y luego, si la similitud fue suficientemente, retorno la pregunta. Si se encuentra la pregunta más aceptada, la retorna. Esto es como para poder probar el chatbot. Y en el último punto,
muestro los dos datasets funcionando y veo cómo va respondiendo. Realizo todas las importaciones de lo que necesito, descargo los stop words, defino la lista de preguntas y defino una función normalizar que normaliza un texto convirtiéndolo todo a minúscula y quitando los acentos y caracteres especiales. Lo primero que hago es llamar al chatbot de TF-DF y luego el chatbot en Bayes. Estas son las mismas funciones de los chatbots anteriores, realiza lo mismo, y lo que en este punto realizo son preguntas de prueba, una serie de preguntas de prueba para poder testear cómo funciona tanto TF-IDF y Embase. En este apartado voy recorriendo esta lista de preguntas, voy cargando las preguntas, voy cargando cuál es la respuesta esperada y cuál es la respuesta que me arroja la función de Embase y de TF-IDF. Y luego voy asignando al array resultados esa información o ese preprocesado. Y luego muestro cuáles son los resultados. Para cada una de las preguntas, cuál fue el horario del banco, TF-DF respondió de manera correcta y Embase respondió de manera correcta. La respuesta que responde TF-DF es esta. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, y Embase responde lo mismo. Y la respuesta esperada coincide con las respuestas tanto de TF-DF como de Embase. En la segunda pregunta, ¿dónde puedo encontrar una sucursal? TF-DF respondió de manera incorrecta y Embase respondió de manera correcta. La respuesta que respondió TF-DF es: puedes abrir una cuenta desde nuestra web, seleccionando y Embase respondió: puedes encontrar todas nuestras sucursales en y la respuesta esperada es: puedes encontrar todas. En este caso, Embase coincidió con la respuesta esperada y TF-DF falló. En el punto 5 es añade las conclusiones. En el rendimiento general, ambos chats lograron identificar correctamente la mayoría de las preguntas de prueba, demostrando que tanto TF-DF como Embedding son métodos efectivos para sistemas de preguntas y respuestas sobre un dominio específico. El chatbot basado en embeddings mostró una mayor capacidad para capturar similitudes semánticas, incluso cuando la pregunta del usuario estaba formulada de manera diferente a las del dataset. Por ejemplo, preguntas: ¿dónde puedo encontrar una sucursal? O olvidé la contraseña en los mails, ¿cómo la recupero? Fueron respondidas correctamente por embeddings, mientras que TF-DF podía fallar si las palabras exactas no coincidían. Respuesta donde fallan o presentan problemas. Tanto TF-IDF tienden a fallar cuando la pregunta del usuario no comparte palabras claves exactas con las del dataset. Y embeddings, utilizando el embeddings, rara vez falla, pero en casos de preguntas ambiguas o muy generales, puede elegir las respuestas más cercanas, pero no exactas semánticamente. Preguntas que confunden a las chatbots. Las preguntas que TF-DF confunde son aquellas que con reformulaciones o sinónimos. Por ejemplo, quiero abrir una cuenta, ¿qué necesito? O olvidé la contraseña del home banking, ¿cómo la recupero? Las preguntas que embedding pueden confundir son aquellas que requieren contexto adicional, no presente en el dataset, o preguntas muy amplias. Y como conclusión final, para un chatbot bancario simple, TF-DF puede ser suficiente si las preguntas de los usuarios vienen a ser literales y cercanas al dataset. Pero una experiencia más natural y flexible, donde los usuarios pueden preguntar de muchas maneras distintas, el uso de embeddings preentrenados es claramente superior. Desde ya, muchísimas gracias.